Shalom, mis hermanos. Voy a compartir una meditación acerca de lo que nos revela la Escritura de los últimos tiempos para la venida del Señor y los acontecimientos que habrán de suceder para la venida del Señor y para la resurrección de los santos. Quiero empezar por el libro de Daniel, capítulo 7. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero sí podemos ver en el libro de Daniel que Daniel nos revela, o el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo a través de la profecía a Daniel se nos revela tres eventos importantes. Un evento que es la aparición de las bestias, estos gobiernos, estos reyes, estos reinos poderosos que habrán de venir. Y también se nos revela en el intermedio de esta manifestación de estas bestias, sobre todo al final de a la cuarta bestia, se nos revela en Daniel la aparición del anciano de días sentado en su trono. Se nos revela también la aparición de uno como el Hijo del Hombre que es acercado al anciano de días y se le entrega en el versículo 13, capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14, donde dice que se acercó uno como el Hijo de Hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Claramente, si vamos al cumplimiento de los tiempos, pues nos está revelando de lo que sería la venida del Mesías en su aparición en la carne, en su humanidad, y cómo a partir de su muerte y resurrección y ascensión a la diestra del Padre, entonces recibe un reino que luego vamos a ver como Corintios, el discípulo Saulo de Tarso, también nos confirma esto, ¿verdad? Que es necesario que él reine, como dice en 1 Corintios 15, que es necesario que el Mesías reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y después él mismo entregará el reino al Padre. Amén. Entonces, claramente, pero luego vemos que ese reino no, aunque es entregado, en realidad no viene a ser establecido allí, sino que luego Daniel en el capítulo 7 nos habla de que, meditando en esto de las bestias, pues el Malach, el enviado celestial, le da revelación en cuanto a la última bestia, ¿verdad? Que a Daniel le impactaba mucho. Esta bestia que era diferente a las otras. Y como de los 10 cuernos que salía un cuerno que derribaba a otros 3. Amén. Hablando de un rey, amén, que habrá de levantarse. La bestia y los cuernos están relacionados, ¿verdad? Es poder y es poder, autoridad, es reino y rey. Amén. Sabemos que en un reino pueden haber varios reyes sucesivamente, o puede ser un poder, un reino que está reuniendo varios reinos. Amén. Y luego se nos dice que, hablando de este cuerno que se levanta para hablar blasfemias y contra Elohim, contra el creador de los cielos, luego dice que eso lo va a hacer hasta que se siente, hasta que venga el juicio de los santos, dice en el versículo 22, ¿verdad? Dice el 21,
el 7:21 de Daniel dice, y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y esto vamos a ver que claramente también se repite en lo que nos dice el escritor del libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Como esta revelación de que los santos han de ser vencidos por... Y vimos que, en alguna manera, ser vencidos significa es simplemente que, pues por el poder y autoridad que tienen en esta tierra, pues pueden procurar la destrucción, la muerte de los santos, igual que lo hicieron con Jesús el Mesías, ¿verdad? Jesús el Mesías, primeramente porque así Dios lo permitió y así Dios lo había destinado, ¿verdad? Pero claramente los poderes terrenales llevaron a muerte al Mesías, ¿verdad? Igual que los poderes terrenales, tanto el pueblo judío como los líderes del pueblo judío, como el mismo imperio romano, también llevó a muerte a muchos creyentes en Jesús el Mesías, ¿verdad? Y claramente todo lo que sufrieron los primeros creyentes, el mismo Saulo de Tarso, el mismo Kefas, Pedro, cómo sufrieron la muerte por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero claramente eso paró allí, por la misericordia del Eterno, del Padre. Eso paró y ahora estamos en un tiempo que vamos a tratar de determinar por la Escritura en qué tiempo es que estamos, ¿verdad? Dice que esta cuarta bestia en el 23 dice, será un cuarto reino en la tierra y nos habla de cómo, de todo el daño, de toda la destrucción que va a traer. Amén. Nos habla de los 10 cuernos, que son 10 reyes también, 10 reinos también. Y dice que el 25 nos habla cómo este cuerno, cómo este rey se levantará dice, quebrantará a los santos e intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, los santos son entregados en manos de este poder, ¿verdad? Hasta que, dice el 26, pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos, el Leonín, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios lo servirán y le obedecerán. Ya estamos viendo que a través de la profecía de Daniel se nos presenta primeramente este conflicto final, donde Elohim, Dios, va a permitir el levantamiento, así como permitió el levantamiento de Babilonia, de Asiria, del pueblo del imperio romano, del imperio griego, que trajeron tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta prueba a los bueno, a los perdón a los santos, a los creyentes, ¿verdad? Al pueblo judío, a Israel. Entonces, realmente todo eso ocurre porque Elohim lo permite, ¿verdad? Entonces, asimismo sucederá con cuando Yeshua toma el reino y luego entonces vamos a ver lo que Juan nos habla en Apocalipsis de qué va a pasar, ¿verdad? Porque una cosa es Satanás, el dragón, y hay que entenderlo. Otra cosa es la bestia. Satanás y el dragón claramente son seres celestiales, ¿verdad? Mientras que la bestia realmente es algo terrenal. Y la bestia y los cuernos de los reyes son terrenales, ¿no? Pero sirven a la bestia, recibe el poder y la autoridad del dragón, y el rey, claramente, el falso profeta, la segunda bestia, pues sirve también a la bestia que sale del mar. Amén. Entonces, lo que quiero que no perdamos de vista es el hecho de los eventos, para poder entonces entender. Entonces vemos aquí que claramente, primeramente, hubo
hubo como una, en el proceso de las bestias, hubo como un paréntesis donde claramente dice que el anciano de días se sentó y vio tronos y vio cómo se acercó este, como hijo de hombre, ¿verdad? Y le fue dado el reino. Realmente está hablando que en este proceso de las bestias, realmente el Mesías recibe el reino. Una vez que viene a la tierra y sufre y muere el sacrificio y asciende a los cielos, claramente le es entregado el reino, pero el reino no viene a establecerse eternamente hasta que luego vuelve a aparecer la bestia, destruyendo y trayendo y levantándose contra el Eterno, hasta que nuevamente el juez se sienta, hablando del Padre. Recuerda que Jesús mismo dijo, el tiempo y las sazones le corresponden al Padre, es el que establece cuándo el Mesías viene y cuándo no viene, ¿verdad? Una vez que él se sienta para juzgar ya a esta bestia, entonces claramente el reino es entregado a los santos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque sin eso entonces vamos a estar interpretando otras escrituras sin tener en cuenta como la continuidad de los eventos que realmente el Espíritu nos revela a través de la profecía. Amén. Ahora, yendo a lo que es el primer, los escritos de los discípulos o del mismo Mesías, ¿verdad? El mismo Mesías nos dice en Mateo, ya en los últimos días de su compartir con los discípulos, él les dice que de los tiempos finales, de su venida, pero que antes va a haber una gran tribulación, ¿verdad? Va a haber un gran problema, así que los alienta a que ellos estén perseverantes, claramente sabiendo que Él no va a venir cuando ellos estén vivos, pero ellos no lo saben. Amén. Así que recuerda que aún él mismo dijo, y no es que mintió, no es que no quiso decirlo, sino que él tampoco sabía cuándo era el tiempo de su regreso, ¿verdad? Pero ya se anuncia de que su regreso está acompañado de un gran problema para los creyentes, de una gran tribulación, de una gran situación para los creyentes. Entonces, esas dos cosas están conectadas, ¿verdad? Luego vemos que en Corintios, en 1 Corintios 15, versículos 51 a 53, vemos que Saulo de Tarso habla acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y como los muertos y los vivos, los que están vivos cuando el Mesías venga, según como él lo interpreta, lo recibió la revelación para escribir la carta de los Corintios, pues él recibió la revelación de que claramente los muertos resucitan primero y luego los que estén vivos en ese tiempo serán transformados, ¿verdad? En la venida del Mesías. Luego él cambia, luego él va a 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17, y vuelve a hablar de la esperanza de los que han muerto en la fe, de que habrán de resucitar, de que cuando venga el Mesías, claramente ellos resucitarán, ¿verdad? Pero si miramos en la segunda carta a los tesalonicenses, en la primera él dice que claramente que el Señor habla habla del ascenso, de lo que se conoce como el arrebatamiento, ¿verdad? Pero que claramente será un evento conjunto, donde por un lado primero los muertos tienen que resucitar y segundo los creyentes que estén vivos serán transformados y serán elevados al cielo, ¿verdad? Para recibir al Señor y para estar con Él. Ahora, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 12, él agrega algo más, ¿verdad? Ya explica algo diferente y es que, hablando de la venida del Señor, él aclara un punto. Dice que
que Él no vendrá hasta que no ocurran dos sucesos, que es la apostasía y la aparición del hombre de pecado, del inicuo, ¿verdad? Entonces vemos que una cosa que hay que entender es que cada siervo de Elohim recibió una parte de la revelación. ¿Amén? No les fue explicado a ellos, a todos, todo, sino que cada uno recibió una parte y escribieron conforme a lo que ellos recibieron. ¿Amén? Pero si vemos la línea de lo que ellos dijeron, es compatible de lo que dijo Daniel con lo que dice Saulo de Tarso, en cuanto de que claramente Daniel dice de que los santos van a tomar el reino, van a poseer el reino. Saulo nos habla de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos, ¿verdad? Para estar con el Señor. Y luego nos aclara en 2 Tesalonicenses de que esto no va a suceder hasta que el Mesías no va a venir, hasta que no se cumplan estas dos cosas de la apostasía y de la la aparición de este hombre de pecado. Aquí no se habla de un rey, aquí no se Saulo no habla de un rey, no habla de un reino, habla de la aparición de un hombre de pecado que se opone contra Elohim, pero nos da unas características que son muy parecidas a las características que nos da Daniel en cuanto al cuerno este que habla contra Dios y se levanta contra Dios. Igualmente Pablo habla de este mismo ser, no como un rey, no como un reino, sino como un ser malo, un ser malvado, un ser inicuo. ¿Amén? Entonces que tiene este espíritu de rebelarse contra Elohim. Se puede tal vez entender de que este hombre que se conoce también como hijo de perdición, eh, miro para que cuando hablando en el versículo 3 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice que y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Cuando se habla de hijo de perdición, está relacionado con que es alguien que ha sido creyente o que caminó en la fe, como en el caso de Judas. En el caso de Judas claramente también se habla de hijo de perdición, porque él estuvo en la fe, él caminó con el Mesías. Si creyó o no creyó, eso es algo que no, pero sabemos que sí estuvo acompañando al Mesías. Así que este hombre también puede ser alguien que por, por algún tiempo camina en el Evangelio, camina en la fe. ¿Amén? Tal vez no cree, pero de alguna manera se relaciona con el camino del Evangelio, para luego entonces revelarse y hacer todo esto. Amén. Y es interesante porque cuando vamos a ver la revelación de Juan, de la bestia que sale de la tierra, que sale de la arena, que tiene aspecto de cordero, pero habla como dragón, entonces uno ve que allí el mensaje es muy evidente, ¿verdad? Realmente se presenta como a alguien, cordero significa, está hablando de alguien eh, que es manso, amén, que pertenece a la fe, pero que en su corazón realmente es un dragón, amén. Entonces, eso coincide, lo que Juan revela coincide también con lo que revela Saulo de Tarso. Amén. Así que aún aquí entonces sabemos que, igual que Daniel, Saulo nos dice que la resurrección no va a ocurrir hasta que no ocurran estos eventos. Y eso es bueno tenerlo bien claro para entender de que claramente estos eventos están relacionados. Amén. Y que así lo estableció el Altísimo, el Padre, para que se cumpla su propósito o su voluntad. Amén. Luego entonces ya entramos a lo que es en el libro de Hechos, también cuando el Señor asciende y la nube lo eleva,
los mensajeros celestiales, los ángeles que están allí, les dicen a los discípulos que están mirando al cielo, que así como Él se fue, así va de regresar. Así que claramente el regreso del Mesías es algo que está anunciado por todas partes. Amén, porque tiene que venir para que entonces los santos tomen el reino. Porque el reino ya le fue entregado a Él. Ya Él, el reino, él tiene el reino. Lo único es que falta que los santos realmente posean el reino junto con Él. Que Él venga realmente a tomar posesión física del reino aquí en la tierra. Así que la venida del Mesías está relacionada también con el cumplimiento de esta promesa. Amén. De que interesante porque en el libro de Hechos los discípulos le preguntan al Mesías eso, ¿verdad? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque ellos están pensando en eso, es una promesa que está. Y él le contesta de que no le corresponde a ellos los tiempos y las razones que el Padre ha puesto, pero no que no está diciendo que eso no se va a cumplir, simplemente que no le corresponde a nadie saber cuándo se va a cumplir, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahora, lo que queda pendiente, y esta vez es la pregunta que realmente no es muy fácil de discernir por la Escritura, o por lo que está revelado en la Escritura, es el hecho de que si los santos y la resurrección se dará antes o después de la destrucción de la bestia y de la destrucción de estos seres. Entonces, eso es algo que yo tiendo a creer por la Escritura, que claramente primero tiene que haber la destrucción de la bestia, ¿verdad? Vamos a ir en el libro de Apocalipsis, vemos cómo el Espíritu guía a Juan también en una secuencia de eventos, donde podemos percibir que también coincide con lo que nos revela el apóstol Saúl y lo que nos revela el profeta Daniel. ¿Amén? Y lo que nos reveló el mismo Mesías en cuanto a la tribulación que va a ocurrir antes que Él venga, ¿verdad? Entonces, hay algo que también quiero decir tengamos en cuenta lo que hablamos de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, la aparición de este hombre. Hay algo que dice Saulo, dice que es un misterio, ¿verdad? La iniquidad, o sea, la aparición el cumplimiento de este evento de maldad, donde aparezca este ser, es un misterio. Quiere decir que Saulo está diciendo, sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cómo va a ocurrir. Recuerda que a Saulo no se le revelan todas las cosas. Entonces, realmente él está hablando de un misterio, igual que se habló del misterio de la venida del Mesías, ¿verdad? Era un misterio. Todo el mundo sabía que el Mesías, todos los profetas hablaron de la venida del Mesías, pero en realidad era un misterio saber cómo realmente se iba a ocurrir. Igual aquí sabemos que esta bestia, este reino y estos reyes o este rey se van a levantar para vencer a la iglesia, al pueblo, a los creyentes, pero no sabemos realmente, hasta Saulo no se sabía exactamente cómo iba a suceder estas cosas. ¿Amén? Entonces viene la revelación a Juan y claramente nos da un poquito más de luz en cuanto a los eventos que van a ocurrir. Lo que vemos en Juan, primeramente nos habla en el capítulo 11, después de los sellos y de las trompetas y todo esto, ¿verdad? Que no vamos a entrar allí. Vamos a entrar a los eventos que tienen que ver con lo relacionado con la bestia y con las bestias y con los creyentes, ¿verdad? En el capítulo 11, Juan nos habla de que Dios va a levantar dos testigos, ¿verdad? Pero allí nos confirma en el 11:7 de que estos dos testigos va a haber un tiempo pareciera que fuera a haber como un avivamiento al final de los tiempos. Y estos testigos vienen a profetizar y vienen a hacer juicios sobre la tierra. Amén. Igual que hizo el profeta Elías.
hizo tal vez Moisés mismo. Y estos dos testigos claramente nos dice que después que ellos terminen su tiempo, se va a haber un tiempo donde claramente van a poder predicar, van a poder traer profecía, traer los juicios sobre la tierra, pero dice que ellos van a estar haciendo su tarea hasta que se levante la bestia del abismo. Y cuando esta bestia se levante, dice, los destruirá, ¿verdad? Y luego entonces nos dice de que lo que va a suceder con ellos, cómo lo van a matar y cómo al tercer día se les dirá, suba aquí, ¿verdad? Pero recordemos que la bestia va a estar también por un tiempo, o sea que después que los venza, y estos dos pues, representan a todos los santos, a todos los creyentes en aquel tiempo, que serán sometidos al poder de esta bestia, ¿verdad? Y lo destruirá. Pero al final, después de esto, y aunque el mundo se burla de ellos y todo esto, claramente va a venir el evento de la resurrección de ellos, que es lo que tenemos que entender si va a ser antes de que la bestia sea vencida o es después que la bestia sea vencida. O suben ya para el tiempo en que la bestia va a ser derrotada. Amén. Entonces, lo que sí sabemos es que la bestia va a vencer a los creyentes. Eso nos lo dice también Juan allí en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. En el capítulo 12, hace un paréntesis Juan, de la revelación de los testigos y de la muerte de ellos y de la aparición de la bestia, para entonces enfocarse en el tema de lo que es la autoridad y el poder de estas bestias, ¿verdad? Y primeramente en el capítulo 12 pues se nos revela de que Satanás, que es el dragón, es echado de los cielos. ¿Amén? Y viene a hacer guerra contra el hijo, contra la mujer y el hijo, y contra la descendencia de este y los que guardan los mandamientos de Jesús el Mesías. Entonces quiere decir que claramente Satanás uh, uh, pudo haber sido echado en el momento en que ya el Mesías había sido enviado a aparecer en esta tierra. ¿Ven? Hasta allí o en el tiempo que él estaba viviendo, porque claramente viene la tentación de Satanás hacia el Mesías, y claramente recuerde que él era el acusador, así que una vez que ya el Mesías cumple con la voluntad del Padre, cumple con la obediencia al Padre, y es el acto para redimirnos, entonces ya Satanás no tiene más excusa para su tarea allí, y creo que es en ese momento que él realmente es echado de los cielos, amén, y desciende claramente para procurar la muerte del Mesías y también para procurar la destrucción y la muerte de los creyentes en él, amén. Luego nos dice en el versículo 13, allí, una vez que Satanás viene allí, al final de ese capítulo hay algo interesante. En otra Biblia aparece en el primer versículo del capítulo 13 de Revelaciones, dice que el dragón se paró a la orilla del mar. Y uno dice, bueno, ¿y para qué se paró allí? Y luego entonces el versículo 13, inmediatamente después, sea que esté al final del versículo 12 o al principio del versículo 13, después Juan nos revela de la aparición de una bestia que sale del mar. Pero antes nos está diciendo que el dragón está en la arena mirando, esperando. Amén. Así que esa imagen es la que nos revela el tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Satanás vino para perseguir. Satanás vino para perseguir al hijo de esta mujer, ¿verdad? Hablando del Mesías, para la descendencia de ella, que es el pueblo judío, y también para los que guardan la fe
de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Entonces, claramente vemos que en el principio de los tiempos, de los primeros 3 siglos, vemos cómo el Imperio Romano y los reyes, ¿verdad? Algunos, no todos, persiguieron mucho a, a- a- a los creyentes en la fe y claramente causaron la muerte de muchos de ellos, inclusive de los mismos discípulos. Así que allí tenemos, pero eso, eso paró, ¿verdad? Eso paró. Luego vino lo de este rey Constantino, ¿verdad? Que entonces ya se acaba allí la persecución y se levanta lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica. Pero también la Iglesia Católica pues persiguió a muchos creyentes que se opusieron a las doctrinas y a las enseñanzas que ella quería imponer para los de la fe. Amén. Pero también la Iglesia Católica ha venido perdiendo poder y autoridad y entonces la fe ha tenido como un tiempo de relax, de descanso. Amén. Pero lo que eso nos revela es que Satanás está esperando. Satanás está esperando de que esta bestia se levante. Y es interesante porque que esta bestia eh, que se levanta tiene una herida en una cabeza, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la bestia sí existió, estaba antes, y dejó de existir por un tiempo para volver a levantarse. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos indica el hecho de que esta bestia, que es diferente a Satanás, pero que a quien Satanás le va a dar toda la autoridad y todo el poder, entonces vemos que esta bestia es la que realmente va a venir a hacer este evento final de destruir y de vencer a los santos a través de las cosas que nos revela Juan, de la persecución, del sello que va a imponer para las restricciones para comprar, para vender y obligar a las personas a adorar a la bestia, a servir a la bestia, ¿verdad? Y luego nos dice al final del capítulo 13 de que se levantará otra bestia de la arena, que es esta bestia que tiene 2 cuernos y tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, que es el que viene realmente ya a ejecutar todo lo que es la persecución y la maldad contra los creyentes y contra la humanidad, ¿verdad? A obligar a la humanidad a servir a la bestia y a rendirse a la bestia y someterse a la bestia. Luego dice que nos habla de lo que es la destrucción de Babilonia, ¿verdad? Babilonia sabemos que muchos lo aplican solamente a la Iglesia Católica, pero realmente Babilonia es confusión, así que es toda esta mezcla de religiones que hoy existen, ¿verdad? Pero que esta bestia realmente no viene para defender ninguna de estas religiones, sino al contrario, viene para imponer la adoración solamente a ella o a él, ¿verdad? Y sabemos y vemos que entonces estas grandes religiones, estas grandes, como diríamos, entes religiosos como la Iglesia Católica y todos estos tipos de religión que existen, claramente pues tendrán que o someterse a la bestia o ser destruidos. Amén. Cuando ya eso no les sirva. Pero esto va a ocurrir ya en los tiempos más cercanos a la venida del Mesías. Amén. Porque es lo último de los eventos que van a ocurrir y que el Padre y que el Eterno, el Altísimo, así lo ha dispuesto. Que esta bestia y estos reyes se levanten contra este sistema religioso y lo destruyan y lo terminen, porque no quieren compartir la adoración, sino que quieren es solamente, claramente, recordemos que de alguna manera estos movimientos religiosos o estas entidades religiosas
pues tienen una relación hacia Dios y hacia el Mesías, ¿verdad? El catolicismo de alguna manera tiene esa relación. El mismo Islam tiene una relación hacia Dios, hacia el Dios de Abraham. Y así, las diferentes religiones buscan este tipo de cosas. Y luego, para terminar, vemos que en el capítulo 19, cuando ya estas cosas se cumplen, ya sabemos que recordemos que los santos están siendo vencidos o ya han sido vencidos, ¿verdad? La Babilonia ha sido destruida y ahora entonces es que viene el caballo blanco, ¿verdad? Con su jinete a hacer este juicio y esta guerra contra la bestia y contra el falso profeta o el rey que esté allí. Y claramente pues lo van a vencer. Y dice que el falso profeta y la bestia serán echados hablando de la bestia, pues recuerde que es un grupo de reyes y de reinos que están juntos. Hay uno que sobresale, que se puede tomar como el falso profeta, y claramente son los que van a ser echados se habla de bestia porque todos son un mismo conjunto, una misma cosa, ¿verdad? Y luego entonces en el capítulo 20 ya se nos habla de que una vez que es vencido este ejército, es vencido estos reyes y estos ejércitos, entonces Satanás mismo es quitado. Y entonces Juan ve a los que han muerto a manos de la bestia, a los que sufrieron la tribulación y soportaron la tribulación y prefirieron morir antes que rendirle servicio a la bestia. Entonces ya él los ve allí resucitados, y es lo que llaman la primera resurrección, y dice que reinaron con el Mesías 1000 años. Entonces, ¿cuál es mi entender? ¿Qué es lo que entiendo de todo esto? Claramente que la resurrección va a ser o en el tiempo en que la bestia va a ser vencida o momentos antes de que cuando el Mesías venga para hacer la guerra, o después de que sea vencida la bestia. Entonces, en realidad, pues en eso no podría afirmar. Pero la resurrección va a ocurrir en tiempo para que entonces, una vez vencida la bestia y una vez apresado Satanás, entonces el Mesías pueda venir realmente ya a reinar con todos los santos, como dice la escritura, ¿verdad? Dice Saulo que Dios enviará, dice, a los que murieron en la fe con el Mesías. Amén. Realmente ya resucitados y con nuevos cuerpos reinarán en la tierra. Entonces, eh, no es que tenga como un argumento, es lo que solamente les comparto lo que puedo percibir a través de la escritura y cómo realmente coincide la revelación. Recordando una cosa, de que cada siervo recibió parte de la revelación, pero que cuando uno puede verlas todas juntas y las puede encajar, todas ellas coinciden en el hecho de claramente la aparición de estas bestias, de estos poderes, la destrucción, digámoslo así, el vencimiento de los santos, ¿verdad? Por este poder, esta autoridad. Luego entonces, ¿qué es realmente la gran tribulación? Hablando de los tiempos finales y también hablando de que los santos son vencidos en la carne, pero no en el espíritu. Ellos son los que vencen al, al- 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 a la bestia porque claramente no se someten a ella, ¿verdad? Y como entonces es a partir de la derrota de la bestia y de sus ejércitos y del encarcelamiento de Satanás que entonces viene a establecerse lo que es el reino. Ya las doctrinas que existen, pues no voy a entrar en eso. Ya pues si logramos ver a través de la escritura, entonces
Sabemos que algunas doctrinas realmente pues hacen énfasis en ciertos versículos, pero que en realidad hay que tener en cuenta es todo lo que la Escritura revela acerca de un tema. Amén. Y realmente pues espero que en lo poquito que he podido compartirles, ah, cada quien pueda discernir al leer estos textos y tener en cuenta estas cosas que por la gracia de Dios pues puedo ver y les puedo mostrar, les puedo hablar. Entonces espero, si el Señor así lo permite y el Espíritu los guía también, a que puedan verlo igual que se me permite verlo a mí. Y hay una diferencia entre, para terminar, cuando se habla del dragón, de Satanás y la bestia que sale, es que el dragón tiene las 7 cabezas y 7 diademas. Ya tiene sobre las cabezas, tiene las diademas. Mientras que la bestia que sale del mar, tiene 7 cabezas, pero tiene 7 cuernos, 10 cuernos, perdón. Y tiene diademas sobre los cuernos, no sobre las cabezas. Hablando de que claramente son reyes, ¿verdad? O sea, el poder de esa bestia está en que es la unión de reyes, reinos que se unen para este propósito y claramente buscando servir a Satanás y a quienes Satanás también les dará ese poder y autoridad, buscando que adoren a Satanás, pero que también adoren a la bestia y recuerden pues la imagen que se va a hacer y todas estas cosas. Hay mucha inquietud por esto de la marca y cualquier cosa que se dice de un chip o de una marca, entonces muchos hablan de estas cosas, pero esto tiene que ver directamente no con una marca o con un chip que se ponga para seguridad o cualquier cosa, tiene que ver con una marca que lleva como propósito obligar a la humanidad a servir espiritualmente a esta bestia, a este poder, a esta autoridad. ¿Amén? Espero en el Señor que sea de bendición y si pues, hay alguna inquietud, pues me pueden escribir y en lo que pueda ampliarles, con mucho gusto lo haré. Que la paz del Señor y la bendición, que la paz de nuestro Padre y el amor de nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesús Nazaret sea con todos nosotros. Shalom mis hermanos, bendiciones. Nos vemos otra ocasión.